Buen día, soy la doctora Olga Romano, docente de la Cátedra de Semiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy hablaremos sobre tres grandes síndromes: el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome meningio y el síndrome cerebeloso. Son todos los que vamos a tratar de desarrollar durante esta clase. Entonces vamos a comenzar con el síndrome de hipertensión endocraniana, definiéndolo como al conjunto de síntomas y signos ocasionados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal. Como ustedes saben, la cavidad craneal está contenida por el cráneo óseo. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esa cavidad craneal? Lo tenemos al parénquima cerebral, al líquido cefalorraquídeo y a la sangre más todas las estructuras del cráneo. Estos componentes están dentro del cráneo, que es una formación ósea, como les dije, y que limita los cambios de volumen. Así hacen que la sangre y el líquido cefalorraquídeo vayan compensando parcialmente cualquier proceso expansivo de los órganos intracraneales. Si esa capacidad adaptativa se ve superada, se puede producir un aumento de la presión intracraneal y del líquido cefalorraquídeo, cuya magnitud va a determinar que se instale este síndrome y además implica un riesgo de aparición de daño cerebral. ¿Cuál es la etiología del síndrome de hipertensión endocraniana? Bueno, fundamentalmente las vamos a dividir en tres grandes grupos. En lesiones expansivas de crecimiento rápido, como por ejemplo los tumores, los abscesos, los granulomas, quistes o hemorragia del encéfalo, también los aneurismas cerebrales. Las afecciones que obstruyan al flujo del líquido cefalorraquídeo, como ser las hidrocefalias congénitas o adquiridas, las meningitis o las meningoencefalitis, que bloquean el espacio subaracnoideo, o bien por fracturas del cráneo. Y en tercer lugar, como etiología, tenemos a las enfermedades con congestión venosa cerebral, ya sea la meningitis o la meningoencefalitis, el edema cerebral, una encefalopatía hipertensiva, o bien que haya una compresión o trombosis venosas. Acá cabe recordar que los abscesos están causados por gérmenes comunes, ya sean anaerobios o aerobios, y actualmente hay que considerar, hay que tenerle importancia el del origen toxoplasmósico, que es muy común en los pacientes con inmunodeficiencia adquirida humana, o sea, con el HIV. Los granulomas también pueden incluir a los tuberculomas, a los chagomas y lesiones sarcoidóticas. Los quistes más comunes son el quiste hidatídico y los quistes cercóticos. Bien, el edema cerebral puede ser localizado o difuso. El localizado puede rodear una lesión vascular, una hemorrágica o trombótica, o un tumor, y el difuso puede ser secundario a un traumatismo cráneoencefálico o bien a una alteración metabólica o a una encefalopatía. Entonces, en esta diapositiva es importante volver a lo que nosotros hablábamos sobre síndrome en la primera clase de qué era un síndrome. Y aquí tienen, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de lo que es un síndrome. Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que tienen una misma fisiopatología, pero con distinta etiología. Como ven, aquí en el síndrome de hipertensión endocraniana tenemos tres tipos de etiologías, y dentro de cada una de las tres hay diferentes a su vez etiologías, pero que todas estas van a formar una
un síndrome de hipertensión endocraniana. Acá tienen un dibujo en donde es para demostrarles que cualquier masa ocupante, hemorragia cerebral, aumento en el líquido cefalorraquídeo puede afectar al cerebro y producir el síndrome de hipertensión. Bien, en la fisiopatología hay que considerar los cambios de la presión endocraniana. El valor normal es de 2 a 12 miligramos por milímetro de mercurio. Cuando este valor se incrementa asociado con el desplazamiento del tejido nervioso secundario a existencia de lesiones expansivas dentro del cráneo, ya eso es un factor capaz de generar signos de lesión ocupante y comprometer al mismo tiempo la perfusión cerebral global. Y eso ocurre cuando los valores de la presión endocraniana superan entre los 15 a 40 milímetros de mercurio. En esta diapositiva ustedes van a ver el líquido cefalorraquídeo es lo que está en color turquesa, ¿no? ¿Y dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Se forma en los plexos coroideos ventriculares y circula a través de los orificios de Luschka y Magendie. Alcanza a las cisternas basales y al espacio subaranoideo y se reabsorbe en las vellosidades aranoideas. Cumple la función de protección de todo el cerebro, de todo el cerebelo y también de la médula espinal. ¿Qué hace? Haciendo un tipo de amortiguamiento ante las lesiones que puedan producirse desde afuera. El volumen total es de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Y hay siempre un equilibrio entre lo que se produce y lo que se reabsorbe. Y además se reabsorbe de manera continua, hasta 3 a 4 veces por día. Entonces, por supuesto, si hay un desbalance entre la secreción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, o hay bloqueo que impida que este líquido cefalorraquídeo circule con normalidad y se distribuya con normalidad, puede aparecer el síndrome de hipertensión endocraniana, ya sea que estos factores actúen de manera aislada o bien conjunta. Vamos a ver las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son? Principalmente tenemos la cefalea, vómitos y edema de papila. La cefalea es el síntoma más frecuente, o cefalalgia lo llaman algunos, y se debe a la congestión vascular, a la hipertensión del líquido cefalorraquídeo y a la tracción sobre los vasos que están ubicados en la dura madre. La cefalea al principio comienza entre 20 a 40 minutos, cede, vuelve a reaparecer en forma episódica durante el día. Todo va a estar en relación con el aumento de la presión endocraniana. En ocasiones lo puede despertar al paciente de 60 a 90 minutos después de acostarse, o bien comenzar a presentarse a la mañana como consecuencia de las ondas de ascenso en meseta de la presión endocraniana ocurridas durante el sueño. Pero cuando esa presión endocraniana se mantiene elevada en forma estable, ya la cefalea adquiere el rasgo característico y que nosotros lo podemos resumir como que es intensa y persistente, que tiene carácter gravativo, es decir, la acompaña una sensación de pesadez en la cabeza. Es holocefálica, es decir, en toda la cabeza, aunque a veces predomina en región frontal, temporal o parietal. Es continua o intermitente y con menor, algunas veces frecuencia, es pulsátil. Se exagera con los cambios de decúbito, la posición o bien la rotación de la cabeza,
también con todas las maniobras de Valsalva, como ser la tos, el estornudo o la defecación, y cualquier circunstancia que altere la tensión del líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo el movimiento que hace un vehículo cuando va andando, y si el paciente va dentro del auto, él siente esos cambios y también la cefalea se exagera. Además, no se alivia con analgésicos comunes, es más intensa en el adulto que en los niños, debido a que los niños tienen una mayor distensibilidad del cráneo, y suele aliviarse temporalmente con la punción lumbar. Eso sería lo de cefalea. Vamos ahora al segundo signo o síntoma que tiene el paciente. Es un signo: los vómitos. El vómito se produce solamente en la mitad de los pacientes y siempre está acompañada a la cefalea. Cuando la cefalea es muy intensa, es más común ver el vómito. Y el vómito se lo llama vómitos cerebrales en chorro o en cohete, porque se produce bruscamente, sin esfuerzo previo y con una posible proyección a distancia del contenido, es decir, vomita a un metro, a medio metro, pero y en forma explosiva. A veces puede estar precedido de arcadas o de náuseas, pero no es lo común, pero además también se presenta en forma de paroxismos separados por periodos de calma, y se lo observa cuando más que nada hay una patología tumoral en la fosa posterior que lo esté comprimiendo. Y viene el otro signo, que es el edema de papila, papiledema o éstasis papilar. Ese sí es el hallazgo más frecuente y más importante del síndrome de hipertensión endocraniana, y obliga sistemáticamente a que se haga el examen del fondo de ojo en cualquier paciente que nosotros sospechemos que puede llegar a tener este síndrome. ¿Y a qué se debe ese edema de papila? A la hipertensión de la vaina del nervio óptico y a la éstasis de la vena oftálmica. El edema de papila bilateral tiene mayor valor diagnóstico en la hipertensión endocraniana, ya que el unilateral se puede deber a tumores o a abscesos de la órbita. Dentro de este edema de papila hay algunas otras manifestaciones que no están puestas aquí porque no es que comúnmente se las ve, pero sí se las tiene que nombrar, como por ejemplo las llamadas moscas volantes. El paciente les explica, le dice que él ve como que mosquitas que vuelan, que también puede decirle que él percibe puntos, filamentos o telarañas, ¿no?, que flotan en el aire. Eso se llama fotopsia. Es decir, también hay sensaciones luminosas en forma de ráfaga o de chispa. Algunos tienen disminución de la agudeza visual o bien ambliopía, otros tienen escotomas o manchas oscuras que cubren un parte del objeto que se mira, y hasta también puede producir una ceguera transitoria. También pueden aparecer otras manifestaciones clínicas como ser mareos, vaídos, vértigos o ataxia, trastornos auditivos, trastornos circulatorios o respiratorios, alteraciones psíquicas, y todo esto va a estar de acuerdo y muy ligado a la etiología o bien a la gravedad del cuadro de la hipertensión. O sea, que lo importante, no debemos nosotros esperar a sospechar el diagnóstico de hipertensión endocraniana cuando ya estén todos los síntomas y signos mencionados, sino que tenemos que hacerlo al diagnóstico por la clínica, por el examen del líquido cefalorraquídeo y por estudios neuroradiológicos. Y aquí hay algo, dice examen del líquido cefalorraquídeo, pero en el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿cuándo está contraindicada la punción del líquido?
Está contraindicada cuando sospechamos que esta hipertensión endocraniana esté causada por un tumor. Ahí no debemos realizar la punción lumbar debido al riesgo de enclavamiento del cerebelo a través del agujero occipital con compresión vulvar. En estos casos hay que realizar previamente estudios por imágenes para determinar si existe o no una masa ocupante. También en la hipertensión en la endocraniana con edema de papila, por supuesto, cuando tienen alguna infección en la piel o en el tejido celular subcutáneo, en la lesión de la punción, no vamos a ir con un objeto a introducir microorganismos en el espacio subaracnoideo porque vamos a producir un daño mayor, o bien en hemorragias cerebrales porque al hacer la punción puede agravar el sangrado por medio de la punción. En estos casos, en todo esto, está mejor hacerse el diagnóstico con los neuroradiológicos, o sea, cuáles son los métodos, la resonancia y la tomografía computada. Bueno, este es el mismo cuadro que teníamos acá la vez pasada y en esta se ve una resonancia magnética con signos de masa ocupante. Este es un paciente que ha tenido un ACV isquémico, o sea, un accidente cerebrovascular en la fosa posterior, secundario a la migración de un émbolo por un procedimiento invasivo. Le estaban estudiando las arterias de los miembros inferiores, le estaban haciendo una arteriografía periférica y bueno, después que termina el estudio, postestudio, la paciente comienza a presentar cefalea, vómito en chorro y fotofobia. Se le realiza una resonancia magnética nuclear y una angioresonancia y se ve ahí el líquido cefalorraquídeo, el de hipertensión endocraniana. Este es otro caso de un paciente de 20 años tuvo una pérdida de conocimiento transitoria, se asustó al ver sangre y cayó al suelo, dando con la cabeza en el piso, y consultó por cefalea y vómito. Le hacen un TAC y se hace el diagnóstico de síndrome de hipertensión endocraniana y ahí ustedes ven, él se golpea la parte occipital, pero por inercia la lesión aparece en la región frontal. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto más o menos hemos visto lo que es el síndrome de hipertensión endocraniana y vamos a ver ahora el síndrome meningio o bien meningoencefalítico. Y por definición, ¿qué podemos decir? Tenemos he puesto dos definiciones que son de dos bibliografías distintas, pero que puede resultarles a ustedes de ayuda. En la una dice que es la que implica la existencia de un trastorno irritativo de las meninges y de las porciones del tejido nervioso adyacente a ellas. Y la otra, la que es el conjunto de signos y síntomas producidos como consecuencia de la invasión o la agresión aguda de las meninges cerebroespinales por algún proceso patológico generalmente infeccioso. ¿Sí? Bien. El síndrome... esta está mal. Bueno. Las meninges son... Acá bueno, ahí se mezcló una diapositiva. Acá en este cuadro era para mostrarle las meninges que recubren al cerebro y a la médula espinal y cuáles son las tres capas que tiene, que tienen la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Y la dura madre con sus dos capas, parietal y visceral. Y acá está el cerebro. ¿Sí? Bien. Bien, hablando entonces del síndrome meningio, que es un proceso irritativo de las meninges que hemos dicho, y que irrita toda la parte del tejido nervioso que está adyacente a ello. ¿Cuáles serían las etiologías? La etiología la podemos clasificar como inflamatorias y no inflamatorias. Las inflamatorias, a su vez, pueden ser las bacterianas, virales,
micóticas, parasitarias y tuberculosis. Dentro de las bacterianas tenemos los neumococos, los estafilococos, estreptococos, los bacilos gram negativos, los anaerobios, listeria y demás. Espiroqueta también, en el norte, en Estados Unidos, se da mucho esto. Las virales, tenemos el enterovirus, el herpevirus y el HIV. No olviden el HIV porque produce muchas veces meningitis, ¿no? Y bueno, hay que estar siempre atento a los pacientes que sean portadores sanos o bien enfermos. Las micóticas, dentro de las micóticas tenemos las cándida o el aspergillus. Dentro de las parasitarias, a la toxoplasmosis y al trypanosoma plasmodium, y bueno, la tuberculosis. Y las no inflamatorias son las hemorragias, ya sea porque hay una hipertensión arterial, se rompe algún aneurisma o bien se produce un traumatismo cráneoencefálico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en el síndrome meningio? Tenemos dos grandes, son la cefalea, las contracturas musculares, y con menor frecuencia se presentan fotofobia y convulsiones y otros signos y síntomas que pueden llegar a acompañar a esto. La cefalea puede ser leve o puede ser persistente, pero no es aguda, es intensa, tanto que tiene un EVA, o sea, la escala visual análoga de 10/10, que como ustedes saben, y cuando hablábamos de las características del dolor, el EVA de 10/10 es el dolor intolerante. El paciente lo expresa con grito y es conocida como grito hidrocefálico o meningio. Se localiza en toda la calota, en todo el cerebro, y puede predominar en la región fronto-occipital. Es continua, se exacerba con las maniobras de Valsalva, que ya decíamos, con la tos, el estornudo, la defecación. Se acompaña también de fotofobia, el paciente tiene imposibilidad de ver la luz, él se elige estar ahí, permanecer a oscura, y también tiene algo que se llama algoacusia, que son sensaciones dolorosas producidas por el ruido. Entonces, lo importante de esta cefalea es que el paciente a veces grita del dolor. Las contracturas musculares. Contracturas musculares no solamente de la rigidez de nuca, aunque esa es sino también de los miembros superiores, de los miembros inferiores. La rigidez de nuca es la más precoz, o que cuando se produce una meningitis aguda, tenemos el signo de Lewinson, es la que con más frecuencia se ve. El paciente adopta una posición llamada de opistótonos, que dice opi detrás. ¿Por qué? Porque hay espasmos de los músculos de la nuca y del dorso. La cabeza entonces se va hacia atrás, el cuerpo adopta como si fuera la actitud de un arco en la región posterior, y cuando asienta en la cama solamente asienta la nuca y los talones del pie. Acá tenemos una fotito en donde ustedes ven cómo el paciente hace, es tanto el dolor que hace un arqueo, hace un arco, y si uno lo ve en decúbito dorsal, que no se ponen en decúbito dorsal por supuesto, pero solamente asentaría con los talones y con la nuca. Ese se llama opistótono. Después todo el raquis, o sea, toda la columna vertebral, no puede doblar el tronco el paciente, le es muy difícil hacerlo. Si nosotros le solicitamos que se siente en la cama, ese paciente lo hace con gran rigidez y con embaramiento, y se apoya con los miembros superiores colocados por detrás. Entonces hace los dos brazos hacia atrás y trata de levantarse, y ese es el signo del trípode, pero porque tiene muy rígido la columna, o sea, el raquis.
Cuando hay contractura de los miembros inferiores, esto se encuentra a nivel de los músculos flexores, de los muslos, y hace eso que se flexione los miembros inferiores. Y junto a la posición que adopta el paciente en la cama, es la famosa actitud de gatillo de fusil típica de este síndrome. Aquí tendríamos un opistótono, es la fase tónica. La fase crónica cuando el paciente dobla del dolor, y en esta el paciente está tan dolorido y tan rígido que dobla las rodillas, la cabeza la lleva hacia atrás, el raquis hace también como un opistótono, y entonces hace describe el típico actitud en gatillo de fusil. ¿Sí? Espero que se entienda. También hay contractura de los músculos de la pared abdominal. Esta se localiza en la pared abdominal anterior y puede producir retracción o depresión. Esto es lo que nosotros llamábamos, acuérdense, cuando veíamos sistema digestivo, el abdomen en batea, el vientre en batea. También produce contractura de los músculos de la cara. Eso es menos frecuente, pero puede ser responsable del trismus, porque hay contracturas de los músculos masticadores o de la risa sardónica, como le llaman, por contracción de los músculos de la mejilla. Risa sardónica es porque tiene los ojos que miran con dolor, pero toda la parte de la mejilla hacia abajo está como riéndose el paciente, pero es por la contractura que tienen los músculos de la mejilla, y entonces le llaman la risa sardónica. Bien, ¿y cómo nosotros vamos a investigarlo a estos? Entonces ahí ahora vamos a los signos que tenemos que hacer, las maniobras, que tenemos que hacer. Tenemos una maniobra de Kerning 1 y 2 y la maniobra de Brusinski 1 y 2. Nosotros ahora voy a ir pasándole diapositivas para que ustedes vean, y les voy a ir explicando cómo hay que hacerla para que veamos cuál es el valor semiológico que tiene. Aquí, la de Kerning es cuando al paciente nosotros con una mano le sostenemos la parte posterior de la cabeza, la otra colocada sobre el tórax, y tratamos de hacer que el paciente se toque el mentón con el pecho. No lo puede hacer de la rigidez que tiene en el raquis. Y cuando tratamos de poner en la otra la mano debajo de la espalda, apoyando el otro brazo del explorador sobre las rodillas, y hacemos un esfuerzo que es muy es fuerte el esfuerzo que tenemos que hacer. Una mujer a veces no lo puede hacer porque hay que usar mucha fuerza para tratar de levantar, porque está tan rígido el paciente con un síndrome meningio que es imposible hacer una mujer que lo haga, porque tiene que hacer un movimiento rápido. Entonces la maniobra semiológica positiva sería de que el paciente flexiona las rodillas. Bien, esa es otra de las maniobras. La otra es la de Babinski, es haciéndole elevar un miembro, el miembro inferior. El paciente responde con la flexión del miembro contralateral. Ese es el Brusinski 2. Bien, ahora vamos a la técnica de la punción lumbar. Esta técnica tiene que efectuarse de manera aséptica, utilizando guantes estériles. Se debe extraer 10 mililitros de líquido en 3 tubos, o por lo menos 2, los cuales deben estar enumerados. El primer tubo va a ser para el examen físico, químico y citológico.
Y el último, es para el examen bacteriológico. Acá es importante saber que dentro de la primera media hora que se está examinando al paciente con probable signo meningio por bacterias, hay que realizar la punción y de acuerdo al líquido que nosotros vemos que extraemos al comenzar, cuando vamos sacando el líquido y de acuerdo al aspecto macroscópico del líquido, debemos ya, antes de esperar el cultivo, tenemos que empezar e iniciar el tratamiento, porque eso mejora notablemente el pronóstico del paciente. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros hacemos esto de esta punción, podemos encontrar 3 tipos, o 4 o más también, aspectos del líquido, de las características del líquido cefalorraquídeo. El normal, ustedes saben que es un líquido transparente, claro, como cristal de roca le dicen, en donde hay solamente de 1 a 5 células, donde predominan los linfocitos. Tiene las proteínas de 0,15 a 0,45 gramos por litro y la glucosa está entre 50 a 80 miligramos por decilitro. Ahora, si nosotros cuando hacemos la punción y extraemos líquido y es por un origen bacteriano, ya vamos a ver, el aspecto del líquido va a ser turbio. Puede ser lechoso o bien puede ser verdoso, de acuerdo a la bacteria que esté involucrada. Ahí las células aumentan mucho, de 45 a 500, y a donde predominan los polimorfonucleares. Las proteínas están aumentadas y la glucosa está disminuida, porque la bacteria come el azúcar, o la glucosa le llaman. En cambio, cuando es de origen virósico, el aspecto es claro, que a veces confunde, porque confunde como si fuera un aspecto normal. No es tan transparente y cristal de roca como el normal, pero es claro. Las células sí están aumentadas, pero ahí predominan los linfocitos. La proteína levemente ha aumentado normal y la glucosa está normal. Eso es lo importante que ustedes deben saber. Pero también hay las otras, que son las tuberculosis y las micóticas, en donde el aspecto puede ser variable. Esa es la que confunde. A veces una tuberculosis puede tener algún color más tirando a la bacteriana. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Las células no están tan aumentadas como en la bacteriana, predominan los linfocitos. Las proteínas sí están aumentadas y la glucosa está disminuida. Por supuesto, cuando hace después el examen bacteriológico, eso a ustedes le van a decir qué tipo de bacteria es y cómo lo van a tratar. Cuál es la medicación que corresponde darse. Bueno, hasta aquí tenemos desarrollado el síndrome meningio. Bueno, y para terminar ahora el último síndrome, vamos a hablar del síndrome cerebeloso, que ya en las clases anteriores ya mucho se ha hablado sobre esto, porque tiene que ver mucho con la motilidad, con el tono muscular, y entonces muchas de las cosas que voy a decir es repetir a veces, pero como dice un profesor, cuanto más se repite, más se aprende. El síndrome cerebeloso es el conjunto de signos y síntomas producidos por afección uni o bilateral del cerebelo, que origina falta de coordinación motora de un hemicuerpo o total, con disminución de fuerza y de los tonos musculares. La patogenia está dada, afecta al control cerebeloso sobre la motilidad estática y cinética. Decimos entonces que esta es la responsable, el cerebelo, del tono muscular. Entonces, si hay una alteración, va a estar alterado toda la motilidad. Entonces tenemos la alteración de la isostenia, es decir, de la adecuada intensidad o fuerza de que tenga la acción motora. El paciente no está disminuida o bien está alterada la fuerza motora. Alteraciones de la sinergia.
es la que permite la acción coordinada de los músculos agonistas y antagonistas en ejecución de un movimiento. Agonistas y antagonistas de la ejecución de un movimiento. Alteraciones de la diadocinesia, que es la que hace que nosotros ejecutemos movimientos sucesivos de manera rápida, merced a que nosotros tenemos una acción muscular coordinada. Ya vamos a ver el ejemplo de la alteración. Y tenemos alteraciones del tono muscular en cuanto a la postura, a los movimientos y al equilibrio. ¿Cuál es la etiología del síndrome cerebeloso? Bueno, puede ser puro o dominante el síndrome, o bien enfermedades que estén asociadas a manifestaciones piramidales o extrapiramidales. Cuando el síndrome es, las enfermedades del síndrome cerebeloso puro dominante, esas se producen por tumores, hemorragias, infartos o lesiones isquémicas, o bien procesos inflamatorios o cerebritis infecciosas. Y las que son debidas, como dijimos, a enfermedades con síndrome cerebeloso asociado a manifestaciones piramidales o extrapiramidales, es por ejemplo la esclerosis múltiple o las diferentes enfermedades heredodegenerativas del cerebelo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este síndrome? En principio tenemos el vértigo, la cefalea y el vómito. El vértigo, vamos a comenzar por el de abajo, puede ocurrir en bipedestación o bien en decúbito lateral, sobre todo si es que se adopta el del lado opuesto a la lesión. La cefalea y los vómitos van a ir a depender más bien del síndrome de hipertensión endocraniana que acompaña a lesiones expansivas del cerebelo. O sea, si hay un tumor, un absceso, está haciendo ya hemos hablado sobre eso, va a comprimir y entonces también, aparte de presentar un síndrome de hipertensión endocraniana, también puede producir un síndrome cerebeloso. Los signos que vamos a tener son la ataxia, o los trastornos estáticos de la posición. El paciente cuando está de pie oscila, se va de un lado hacia el otro y entonces aumentas de la base de sustentación para no caerse y separa ambas piernas. Si cierra los ojos no cae, ya que en el síndrome cerebeloso no hay signo de Romberg. El signo de Romberg es negativo aquí. El paciente, cuando nosotros lo hacemos, ya lo hemos visto, han visto el signo de Romberg, que es colocarlo al paciente apoyándolo sobre algo, una pared o algo que esté atrás para que no se caiga, y nosotros rodeándolo con los brazos y le decimos que junte los pies, se ponga derecho, y hacemos que se quede con los ojos abiertos, luego le decimos que cierre los ojos y vemos la reacción que puede llegar a tener, ya sea que se quede tal cual, que no pase nada, o bien que oscile hacia un lado y hacia el otro, o bien que oscile hacia uno de los costados. Y entonces ahí vamos a ver la parte visual, la parte auditiva y la parte del cerebelo. Si hay algún problema del cerebelo, el paciente va a oscilar. Ahora, si hay un TAVES o una alteración en el tono, en la sensibilidad profunda, el paciente cae. Ahí es el Romberg positivo. Tenemos el temblor de actitud, que es de pequeña amplitud y rápido, y es ostensible, por ejemplo, cuando nosotros le hacemos al paciente que extienda los miembros inferiores, así como en actitud de que está jurando, el paciente tiene un temblor. También tiene desviaciones, el paciente puede, ya lo dijimos también anteriormente, puede tener inclinarse hacia adelante, hacer propulsión, hacia atrás, retropulsión, o bien hacia los lados de lateropulsión, tanto derecha como izquierda. La hipotonía muscular la tiene del lado de la lesión y la catalepsia cerebelosa, que es con los muslos en 90 grados sobre la pelvis y las piernas en ángulo recto respecto a los muslos,
El cerebeloso tolera durante más tiempo que una persona normal. O sea, nosotros lo hacemos colocar como si fuera hacemos que doble la rodilla y que deje los pies, que ya lo vamos a hacer, lo van a ver en las diapositivas. Bien, y los trastornos cinéticos de los movimientos activos, tenemos la gran asinergia de Babinski, que se debe a la incoordinación de los músculos implicados en la marcha. La marcha es titubeante, es festoneante, la marcha del ebrio. Hay una dismetría, los movimientos exceden en medida el punto o el fin buscado. Por ejemplo, tenemos nosotros la prueba del índice nariz, talón rodilla, ya el paciente quiere hacer el movimiento, pero se pasa. La adiadococinesia, el paciente, cuando nosotros le pedimos que haga rápido movimientos alternantes en donde tenga que usar los músculos agonistas y antagonistas, no lo hace con la rapidez que debe ser. Y también hay un temblor cinético, que es un temblor intencional, y cuando realiza algunos movimientos, en especial cuando finaliza el movimiento. Hay una braditeleocinesia o descomposición del movimiento. Eso ya lo vamos a ver en una diapositiva, y les explico. Y los reflejos pendulares, ¿por qué? Porque hay hipotonía muscular y hace que el miembro oscile más tiempo del lado enfermo luego de que nosotros hacemos el reflejo profundo. Por ejemplo, cuando hacemos el reflejo patelar, como hay una hipotonía, queda bamboleando o pendulando el miembro por la hipotonía muscular. Bueno, esto es lo que yo les decía. Eso es cuando nosotros le hacemos índice nariz. Al paciente le hacemos primero con los ojos abiertos y luego le hacemos con los ojos cerrados. El cerebeloso no hace el movimiento coordinado de los músculos y no lo lleva directamente sino que hace un bamboleo, le lleva por aquí la mano, la va rastreando, y a veces hasta se pasa y se toca primero la mejilla y después se toca la nariz. La maniobra del talón rodilla, que nosotros le decimos tóquese con el talón de la pierna derecha a su rodilla izquierda. Bueno, un paciente normal lo hace como este paciente, que lo hacen bien, sin ningún problema, pero el cerebeloso tiene dificultad para realizar este movimiento y muchas veces o se pasa o por ahí pone aquí o lo pone acá al talón. Es para que veamos de los músculos cuando hacemos le pedimos al paciente que haga pronación y supinación en forma rápida, que abra y que doble, así que haga pronación y supinación. Entonces los músculos agonistas y antagonistas, que están bien coordinados, aquí se pierde, y entonces el cerebeloso lo hace con más dificultad en la parte que tiene del lado afectado. Bien, y cómo ponemos también de manifiesto las pruebas de los trastornos de los movimientos pasivos. Tenemos una prueba de André Tomás y la prueba de la resistencia de Stewart Holmes. La prueba de pasividad de André Tomás es: el examinador se coloca detrás del paciente, lo sujeta por la cintura y le hace movimientos de bamboleo. O sea, le mueve como si fuera que está haciéndolo bailar. Entonces el paciente comienza a hacer movimientos circulatorios, y cuando tiene un problema cerebeloso, en este caso el muchacho que está sirviendo de ejemplo tiene el lado afectado, el derecho, entonces lo bambolea o lo abre más que el otro que, ¿me entienden? Uno no se mueve, no se deberían mover. En cambio, el que tiene la hipotonía muscular, sí, hace movimientos como si fuera que está moviéndose
por la hipotonía muscular. Ese es el de André Tomás. Y la prueba de resistencia de Stewart Hall, si nosotros le pedimos al paciente normal que flexione el antebrazo a la altura del pecho, mientras la mano del médico se opone al movimiento tomando al sujeto por el antebrazo, al suspender en forma brusca la fuerza de oposición, el antebrazo rápidamente detiene la flexión, o sea, se queda ahí. Pero el cerebeloso, cuando nosotros le soltamos el antebrazo, él vuelve a flexionar en forma brusca y se golpea la cara anterior del tórax porque hay una hipotonía del tríceps que es antagonista de la flexión. ¿Sí? Bueno, otros trastornos que también pueden ocurrir es, por ejemplo, en la escritura, que es irregular, angulosa, desigual, hay inclinación de los renglones, hay trastornos de la palabra, por ataxia de los músculos fonadores y de la articulación, hay disartria y la palabra es monótona, lenta, descompuesta en su sílaba. También tenemos nistagmo, que puede ser horizontal, vertical o rotatorio. Todo esto es por la hipotonía o ataxia de los músculos oculares. Esto no debemos olvidar, ya para terminar, el diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico. Hay que hacer las pruebas que nosotros ya hemos mencionado y completar la parte clínica con métodos diagnósticos, como ser la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear. Eso lo van a ver bien cuando hagan imágenes. Acá tenemos la bibliografía, espero que les haya servido y cualquier duda, bueno, después la consultan con su jefe de trabajo práctico y lo vemos juntos. Muchas gracias por su atención.